Me llamo Linda Meyers. Tengo 30 años. Y el último regalo que mi mamá me dio fue una elección, mi hermana o la puerta. Elegí la puerta. Tenía 18 años. Mi cuenta de ahorros acababa de quedar en cero, y todo lo que aún me pertenecía cabía en una sola mochila. Durante los 5 años que siguieron a esa noche, nadie de mi familia volvió a marcar mi número. Hasta que un martes de marzo, mi mamá me llamó llorando y dijo la frase que, al parecer, llevaba años guardándose. Tu hermana te necesita. Cuando por fin descubrí la verdadera razón de esa llamada, me quedé sentada sola dentro de mi coche, en el estacionamiento de un hospital, riéndome hasta que me dolieron las costillas. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Esa risa no era el final. Apenas era el principio. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde las personas que siempre guardaron silencio por fin pueden contar su versión. Historias sobre familia, traición y ese momento en el que alguien decide que ya fue suficiente. Si alguna vez te llamaron el fuerte justo antes de pasarte la cuenta, esta historia es para ti. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas y suscríbete, porque no vas a querer perderte cómo termina esta historia. Crecí en una casa de 2 pisos, a las afueras de Columbus, Ohio. En la sala había un letrero bordado a mano que decía, «La familia es primero». Mi mamá, Carol, lo había bordado ella misma. Durante muchos años le creí. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que ese letrero nunca decía que miembro de la familia era el primero. En esa casa todo funcionaba con un sistema muy sencillo. Y ese sistema tenía 2 papeles. Mi hermana Vanessa, 4 años mayor que yo, tenía el primero, ser la frágil. Era la bonita, la sensible, la que podía sentirse herida hasta por el pronóstico del clima. Y ese papel venía con todos los beneficios. El mío era el otro. Cuando Vanessa tenía 12 años y tiró al piso el refractario favorito de mi mamá, yo tenía 8, y fui yo quien terminó sosteniendo la escoba para recoger los pedazos. Nadie lo decía. Simplemente así eran las cosas. ¿Cómo saber cuál es la silla de papá en la mesa? Cuando yo sacaba puro 10 en la escuela, mis boletas se quedaban pegadas en el refrigerador unos 3 días. En cambio, el diploma de Vanessa por participar en el coro de la secundaria permaneció enmarcado en el pasillo durante casi 10 años. No estoy diciendo que mis papás no me quisieran. Lo que digo es que su amor hacia mí tenía un solo sabor. Y ese sabor era la confianza. La confianza de que yo sabría arreglármelas. De que soportaría lo que fuera. De que me adaptaría. De que absorbería el golpe. Y después limpiaría el desastre. En mi casa, escuchar. Tú eres la fuerte. Nunca era un cumplido por sí solo. Aprendí a estremecerme cada vez que lo oía. Como una mesera cuando entra un grupo de 12 personas al restaurante. Porque en la familia Meyers, cada elogio dirigido a mí venía acompañado de equipaje. Alguien estaba a punto de cargarme algo muy pesado. Y el cumplido era simplemente el recibo. Lo que todavía no sabía, era qué tan pesada podía llegar a ser esa carga. Lo descubrí la primavera en que cumplí 18 años. A los 15 conseguí trabajo como cajera en Armand's Grocery. Trabajaba 4 tardes entre semana y todos los sábados. Tenía un solo objetivo. Y lo llevaba bien claro. Entrar a la escuela de enfermería. Como era menor de edad, el banco no me permitía abrir una cuenta de ahorros por mi cuenta. Así que mi mamá apareció como cotitular de la cuenta. Ese detalle es importante. No lo olvides. Durante 3 años deposité casi cada cheque que ganaba. El dinero de mis cumpleaños iba directo a la cuenta. El de Navidad también. Incluso renuncié al viaje escolar a Chicago y ahorré ese dinero. Para la primavera de mi último año de preparatoria, mi saldo era de $9,300. Yo veía esa cantidad con la misma ilusión con la que otras chicas miraban su vestido de graduación. Mientras tanto, Vanessa hacía exactamente lo contrario con su vida. Entró a la universidad comunitaria y abandonó los estudios después de un semestre. Un mes después de conocer a un trailero llamado Cole, se casó con él. A los 21 años nació su hija, Lily. Y antes de que la niña aprendiera a caminar, ya se había separado de Cole. Ella y Lily vivían en un departamento a 15 minutos de la casa de mis papás. Y, en silencio, mis padres pagaban la mayor parte de sus gastos. Como quien paga una deuda que le da vergüenza admitir. Quiero dejar algo muy claro. Yo amé a Lily desde el primer día. Esa pequeña de ojos serios jamás tuvo la culpa de las decisiones de su madre. Cuando tenía 17 años y medio, marqué una fecha en el calendario. Mi cumpleaños número 18. El día en que por fin podría abrir una cuenta únicamente a mi nombre y mover todo mi dinero. No era paranoia. Simplemente había crecido en esa casa. Conocía perfectamente cómo funcionaban las cosas. Pensaba transferir cada centavo la misma mañana de mi cumpleaños. Pero mi mamá se me adelantó. Por 9 días. Lo descubrí un jueves,
después del trabajo, en el cajero automático que estaba afuera del Armands. Como siempre, iba a depositar mi cheque. La máquina imprimió el recibo. Y en el saldo disponible aparecía una sola cifra. 0 pesos. Me quedé inmóvil, con el uniforme del trabajo puesto, mirando ese papel como si estuviera escrito en otro idioma. Incluso volví a meter la tarjeta para consultar otra vez, porque un error parecía mucho más posible que la verdad. Conduje directo a la casa. Entré a la cocina. Puse el recibo sobre la mesa frente a mi mamá. Ella ni siquiera fingió sorpresa. Estaba secando una olla. Y siguió secándola. Me dijo que Vanessa llevaba 4 meses sin pagar la renta. Que estaban a punto de quitarle el coche. Y que una madre con una bebé no podía quedarse sin automóvil. Pronunció la palabra familia como si fuera una explicación suficiente. Mi papá observaba el salero con tanta tensión que parecía deberle dinero. Le pregunté cuándo pensaban decírmelo. Mi mamá por fin dejó la olla sobre la barra y me lanzó esa mirada que siempre usaba cuando, según ella, yo estaba siendo difícil. Aunque en esa casa, ser difícil solo significaba resultar incómoda. Me dijo que iban a explicarme todo durante la cena. Que Vanessa estaba viviendo una crisis. Y que las crisis no esperan a que alguien cumpla años. Después pronunció la frase que marcó toda mi infancia. La frase que podría bordar de memoria sobre un cojín. Cojín, tú eres la fuerte, Linda. Vas a estar bien. Nunca mencionó devolverme el dinero. Ni una sola vez. Y fue justo eso lo que cambió algo dentro de mí. Porque para ellos nunca había sido un préstamo. En su mente, ese dinero jamás había sido mío. Era el fondo de emergencias de la familia. Y yo era la empleada de emergencias de la familia. Y la emergencia, siempre iba a ser Vanessa. No grité. Subí a mi cuarto e hice llamadas. Porque incluso con 18 años, esa seguía siendo mi forma de enfrentar las cosas. En el banco fueron amables. Y completamente inútiles. Cuenta compartida. 2 titulares. Cada retiro era totalmente legal. La mujer que me atendió fue muy amable. La gente suele ser muy amable cuando no puede darte absolutamente nada. La mañana del viernes llamé a la línea de atención no urgente de la policía y expliqué lo sucedido. El oficial soltó el suspiro de alguien que ya había escuchado esa historia demasiadas veces. Si el nombre de su mamá aparece en la cuenta, me dijo, entonces no es un robo. Aquí no hay ningún delito, familia. Quiero dejar muy clara esta parte porque la gente siempre pregunta por qué no peleé. Sí peleé. Y perdí en menos de 24 horas. No porque no tuviera razón, sino porque las reglas del banco favorecían a mi mamá desde el día en que ambos firmamos esa cuenta cuando yo tenía 15 años. El sábado, mis papás me llamaron a la cocina. Sobre la mesa había una hoja escrita en computadora. Mi papá ni siquiera podía mirarme a los ojos. El encabezado decía acuerdo de préstamo familiar. Pero el texto afirmaba que los $9,300 habían sido un regalo completamente voluntario de mi parte para mi hermana, entregado por mi propia voluntad y sin esperar que me devolvieran un solo centavo. Solo faltaba mi firma. Mi mamá me extendió un bolígrafo y dijo que, si firmaba, todos podríamos seguir adelante sin resentimientos. Le pregunté qué pasaría si no lo hacía. Su voz se volvió plana, fría, como un lago congelado. Mientras vivas bajo este techo, somos una familia. Si no puedes aceptar eso, Linda, ahí está la puerta. Volteé a ver a mi papá. Él siguió mirando la mesa. Subí a mi cuarto, saqué mi vieja mochila del closet y empecé a guardar mis cosas. Te sorprendería saber lo poco que necesitas cuando toda tu vida tiene que caber en una sola mochila. 2 playeras del uniforme del trabajo. Unos jeans. Mis documentos dentro de una carpeta de plástico. Mi acta de nacimiento. Mi tarjeta del seguro social. Y aquel recibo del cajero automático, doblado una sola vez. Porque, en algún rincón de mi cabeza, ya intuía que algún día necesitaría demostrar que no estaba loca. También guardé una fotografía. Lily en su primer cumpleaños. Con las manos llenas de pastel y riéndose de algo que estaba fuera de la cámara. Me llevé una foto de la hija de mi hermana. Ni una sola foto de mi hermana. Saca tus propias conclusiones. Bajé las escaleras. Nadie estaba esperando junto a la puerta para detenerme. Y eso me dijo exactamente cómo imaginaban que terminaría aquella historia. Creían que me iba a asustar al salir al porche, que regresaría llorando, y firmaría. Mi mamá seguía en la cocina. Desde la puerta la veía limpiando una barra que ya estaba perfectamente limpia. Mi papá permanecía parado en la entrada del garaje, con las manos en los bolsillos. Cuando pasé junto a él, me puso algo en la palma de la mano sin decir una sola palabra. Después se dio la vuelta y fingió concentrarse en la podadora. Eran 2 billetes doblados de $20. $40. Ese fue todo el testimonio de mi padre.
Salí de la casa y caminé hasta mi coche. Gracias a Dios, ese sí era completamente mío. Lo había comprado usado, pagándolo de contado, y estaba registrado únicamente a mi nombre. Todo porque el gerente del Armands me había advertido que algún día podía pasar exactamente algo como esto. Me senté detrás del volante. Esperé un minuto, creyendo que iba a sentir una tristeza inmensa. Pero lo único que sentí fue silencio. Les tomó 19 años enseñarme esa lección. Pero por fin la entendí. En esa casa, el amor siempre llegaba acompañado de una factura. Y esa factura siempre estaba a mi nombre. Conduje hasta el departamento de mi compañera de trabajo, Rachel. Dormí en su sofá. Nadie llamó. Voy a resumir esos 5 años porque me niego a hacerlos sonar más tristes de lo que realmente fueron. Dormí 6 semanas en el sofá de Rachel y le pagaba ayudándole con la despensa. Tomé un curso de asistente certificado de enfermería. 6 semanas. La forma más rápida y barata de entrar al sector salud. Conseguí trabajo en un centro de rehabilitación, limpiando pasamanos, acomodando pacientes y aprendiendo que los cuerpos y las familias pueden romperse de maneras muy parecidas. Trabajé en 2 empleos al mismo tiempo. Mientras tanto, iba sacando una materia tras otra en el colegio comunitario para cumplir con los requisitos de enfermería. A los 20 años entré al programa de enfermería de 2 años gracias a una beca parcial y un préstamo federal. Estudiaba durante mis descansos. Estudiaba dentro del coche. A los 22 aprobé el examen de certificación en el primer intento. Lloré en el estacionamiento del centro de evaluación. Fue el único lugar donde me permití llorar durante toda esa etapa de mi vida. A los 23 ya era enfermera pediátrica en un hospital infantil de Columbus. Acababa de firmar el contrato de renta de un departamento de 2 habitaciones. La segunda habitación iba a convertirla en mi oficina. Recuérdalo. Más adelante será importante. Ahora hablemos del otro lado de la historia. Durante esos 5 años, mi familia me llamó exactamente 0 veces. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando me gradué como enfermera, ni siquiera cuando el periódico local publicó mi nombre correctamente junto con los nuevos graduados. Llevé la cuenta todo ese tiempo. Las enfermeras somos buenas haciendo registros. Me encantaría decir que también sané por dentro. Pero aquí procuramos decir la verdad. Lo único que hice fue cambiar de lugar esa herida. Me convertí en la enfermera que siempre cubría los turnos de todos. Pasé 4 años sin tomar unas vacaciones de verdad. Ser necesaria era el único lenguaje del amor que me habían enseñado. Y yo todavía lo hablaba con total fluidez. Lo único que cambió fue a quien se lo dedicaba. Hasta que llegó un martes por la noche de marzo. Yo tenía 23 años. A las 9:40 sonó mi teléfono. En la pantalla apareció un número que no había visto en 5 años, pero que reconocería en cualquier parte. El teléfono fijo de la casa. Mis padres probablemente eran las últimas 2 personas de todo Ohio que seguían pagando una línea telefónica fija. Eso dice mucho de lo poco que les gustaban los cambios. Estaba en mi cocina, todavía con el uniforme del hospital puesto, sosteniendo una taza de té que ya se estaba enfriando. Dejé que sonara 3 veces. Hasta que algo más viejo que mi sentido común contestó por mí. Mi mamá estaba llorando incluso antes de que yo dijera bueno. Y quiero ser justa. Las lágrimas eran reales. Mi mamá siempre lloraba de verdad. Solo que nunca lloraba por mí. Linda, gracias a Dios. Tu hermana te necesita. No hubo un hola. Ni un feliz cumpleaños, aunque ya habían pasado 5 desde el último. No preguntó cómo estaba. Ni si me encontraba bien. Ni dónde vivía. Ni siquiera si había comido. Me quedé inmóvil escuchando durante 4 minutos el mismo clima emocional del país del que yo había emigrado hacía años. Vanessa estaba en problemas. Vanessa estaba rebasada. Vanessa era demasiado frágil. Todo esto podía destruir a Vanessa. La llamada era sobre mi hermana. Como siempre, mi nombre solo aparecía cuando necesitaban que hiciera algo. Entonces me di cuenta de algo. Mis manos estaban completamente firmes. Eso me dio más miedo que la llamada. ¿Me necesita para qué? Pregunté por fin. Las lágrimas de mi mamá desaparecieron con una suavidad sorprendente. Su voz volvió a sonar como la recordaba en aquella cocina. Cálida, controlada, casi administrativa. Ven a casa el domingo. Te explicaremos todo como familia. Otra vez esa palabra. Familia. Resucitada después de 5 años, como si todo ese tiempo hubiera sido solo un problema de agenda. No le dije que sí. Le dije otra cosa. La frase que terminó cambiándolo todo. Dame el nombre de la trabajadora social. El silencio en una línea telefónica fija tiene un sonido muy particular. Como si toda una casa hubiera dejado de respirar. Mi mamá respondió demasiado rápido. Dijo que no era para tanto.
que solo había un pequeño malentendido con gente de una dependencia del gobierno. Gente de una dependencia. En ese momento mi estómago entendió la verdad antes que mi cabeza. Aquello ya no tenía que ver con dinero. Había un niño involucrado. Le di las buenas noches. Y a las 8 de la mañana siguiente, aprovechando mi día libre, llamé a los servicios de protección infantil del condado de Franklin y pedí hablar con la trabajadora social encargada del caso de Lily Cole. Ser enfermera pediátrica abre ciertas puertas mucho más rápido. Sabía exactamente qué palabras usar. Y qué extensión pedir. La trabajadora social se llamaba Dana Álvarez. Tenía la voz de una mujer con 40 expedientes sobre el escritorio y cero tiempo para adornar sus frases. Confié en ella antes de que terminara el primer minuto de conversación. Esto fue todo lo que legalmente podía decirme. Y todo lo que, curiosamente, mi mamá había omitido por completo. 3 semanas antes, un viernes por la noche, Vanessa dejó sola a Lily en el departamento para irse con su novio a un casino al otro lado del condado. Lily tenía 6 años. Cerca de la medianoche, un vecino escuchó a una niña llorando a través de la pared y llamó al 911. Cuando llegó la policía, encontró a Lily completamente sola en el sofá, con la televisión encendida y una caja de cereal seco. Vanessa regresó hasta el mediodía del sábado. Fue acusada de poner en peligro a una menor. Era su primera falta, catalogada como delito menor. Y el condado abrió un expediente. Desde entonces, Lily estaba viviendo con mis padres. Anoté cada detalle en el reverso de un recibo de luz, escribiendo con letras grandes y claras. Igual que cuando registras el expediente de un paciente y no puedes permitirte cometer un error. Entonces Dana Álvarez agregó: hay un problema con la evaluación del hogar de los abuelos. ¿Está llamando porque quiere ser considerada como opción para la custodia? Le respondí que todavía no sabía exactamente por qué estaba llamando. Después pasé los siguientes 2 días averiguando qué significaba realmente esa complicación. Y fue entonces cuando empecé a reírme. La primera pieza del rompecabezas me la dio Dana. La evaluación del hogar de mis padres había sido rechazada. Y el motivo no tenía absolutamente nada que ver con su edad ni con su situación económica. La rechazaron porque Vanessa se había mudado a vivir con ellos, al cuarto que antes había sido mío. Aunque, para ser sincera, eso terminó siendo solo otro detalle más de una lista de cosas que ya habían dejado de sorprenderme y el condado exigía que Vanessa, cuyo contacto con Lily debía ser siempre supervisado, viviera en otro lugar. Mis padres se negaron. Mi mamá incluso le escribió a la trabajadora social que nadie tenía derecho a echar a su propia hija de su casa. Detente un momento a pensar en esa frase. Yo sí lo hice. La segunda pieza del rompecabezas llegó con la siguiente llamada de mi mamá. Su voz sonaba dulce, casi cariñosa. Linda, corazón, todo esto es solo un trámite. Tú tienes un historial limpio. Tienes un buen trabajo. Un bonito departamento. Solo registramos a Lily con tu dirección, el condado marca sus casillas y después todo vuelve a la normalidad. Ella seguiría viviendo con nosotros y con su mamá la mayor parte del tiempo. Y tú prácticamente ni tendrías que hacer nada. Eres la única que tiene antecedentes impecables. Además, trabajas en el área de la salud. Ellos te van a creer. Y ahí estaba todo el plan, expuesto frente a mí. Si nadie calificaba para quedarse con Lily, ella terminaría en un hogar temporal. Y el reloj del condado ya estaba corriendo. Ellos no querían recuperar a una hija. Lo que necesitaban era una dirección. Un expediente limpio. Alguien cuyo nombre pudieran usar, igual que quien renta una bodega para guardar cosas. Después de un turno de 12 horas, me quedé sentada dentro del coche, en el estacionamiento del hospital. Y me reí. Me reí hasta que me dolieron las costillas y se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque por fin entendí toda la historia. Mi historial impecable era el verdadero chiste. Mi empleo estable. Mis antecedentes limpios. Mi licencia de enfermera. Todo aquello que ahora necesitaban de mí existía únicamente porque ellos mismos me habían echado de su vida. El castigo que me impusieron terminó construyendo la única salida que ellos tenían. Y ni siquiera eran capaces de verlo. Si alguna vez recibiste esa llamada, esa en la que, de repente, alguien recuerda que existes porque necesita algo de ti, entonces conoces esa risa. No es una risa de felicidad. Es el sonido de comprender, por fin, cómo funciona toda la maquinaria. Si también te ha pasado, cuéntamelo en los comentarios y suscríbete, porque lo que mi familia me pidió después merece tener testigos. No me reí durante mucho tiempo. En algún lugar de la ciudad había una niña de 6 años durmiendo en una casa gobernada por las mismas reglas que habían destruido la vida de su mamá, y también la mía, aunque por caminos diferentes. Y mientras tanto, el reloj del condado seguía avanzando hacia la posibilidad de enviarla a vivir con completos desconocidos. Así que el lunes llamé de nuevo a Dana Álvarez.
Le dije una frase que había ensayado bajo la regadera como si fuera un discurso. Quiero que me evalúen como familiar para obtener la custodia de Lily. La evaluación completa. Visita domiciliaria. Investigación de antecedentes. Sin atajos. Escuché cómo su pluma dejaba de escribir. Entonces añadí la parte realmente importante, despacio. Y cualquier cosa que mi familia les diga, por favor confírmenla directamente conmigo. A partir de hoy, todo lo que yo haga en este caso será completamente transparente. Dana guardó silencio unos segundos. Las personas que trabajan en protección infantil saben distinguir perfectamente entre alguien que se ofrece por voluntad propia y alguien a quien empujaron hasta ahí. Creo que estaba tratando de averiguar cuál de las dos era yo. Después comenzó a enumerar los requisitos con esa voz firme y práctica que tanto la caracterizaba. Huellas digitales, cartas de recomendación, comprobantes de ingresos, inspección del departamento. Y, por extraño que parezca, aquella lista me tranquilizó. Las reglas no son otra cosa que justicia sin emociones. Y yo llevaba toda la vida muriéndome de hambre por un poco de justicia. Esa misma noche mi mamá volvió a llamarme para confirmar que ya había entrado en razón. Le respondí que lo haría por Lily. Pero la versión verdadera, no la versión de papel. Mi mamá soltó un largo suspiro de satisfacción. Dijo que sabía que yo daría un paso al frente. Que siempre había estado segura. Porque yo era la fuerte. La dejé creerlo. Hay personas a las que vale la pena corregir. Y hay otras para las que simplemente dejas de traducir tus palabras. Ella escuchó el sí que quería escuchar y colgó feliz. No tenía la menor idea de que acabábamos de aceptar dos historias completamente distintas. Y que solo una de las dos podía ser verdad. El domingo manejé hasta la casa de mis padres para enfrentar la realidad. Después de 5 años, la casa seguía exactamente igual. El letrero de la familia es primero continuaba colgado sobre el sofá. El diploma del coro de Vanessa seguía adornando el pasillo, aunque el color del marco ya comenzaba a desvanecerse. En cuanto crucé la puerta, Vanessa corrió hacia mí con los brazos abiertos, llorando mientras repetía mi nombre como si los últimos 5 años hubieran sido unas simples vacaciones. Apenas tenía 27 años, pero alrededor de los ojos parecía mucho mayor. Mientras me abrazaba anunció frente a todos. Yo siempre supe que mi hermanita iba a responder. Y entendí perfectamente lo que realmente quería decir. No era agradecimiento. Era el alivio de haber encontrado a la persona que haría el trabajo. Mi mamá sonreía, imaginando la hermosa historia de reconciliación que después contaría en la iglesia. Mi papá sostenía su taza de café con la misma expresión resignada de alguien esperando el camión bajo la lluvia. Y, al otro extremo del sofá, ocupando el menor espacio posible, estaba Lily. Tenía 6 años. Las piernas cruzadas por los tobillos. Las manos perfectamente acomodadas sobre el regazo. Compartía el color de cabello de Vanessa. Pero nada de su escándalo. Durante toda la visita no dejé de observarla. Y esto es lo que una enfermera pediátrica alcanza a ver. Una niña que vigilaba discretamente cada movimiento de los adultos, como una pequeña controladora aérea. Cuando tuvo sed, fue sola a la cocina. Se subió a un banquito que alguien había dejado ahí precisamente para ella. Se sirvió agua. La tomó. Lavó el vaso. Lo secó. Y lo guardó en su lugar. Tenía 6 años. Nadie más pareció notar aquello. Porque en esa casa, que un niño fuera demasiado independiente nunca era una señal de alarma. Era simplemente una comodidad. Reconocí esa inmovilidad. Esa forma de hacerse pequeña para no estorbar. La había visto antes. En mis propias fotografías de infancia. Cuando me levanté para irme, Lily bajó del sofá y caminó detrás de mí hasta la puerta. Se quedó quieta unos segundos, reuniendo valor. Sin levantar la mirada, observando mis rodillas, preguntó en voz muy bajita. ¿Tú eres la tía que tiene un departamento? Así que habían hablado del plan delante de ella. Tenía apenas 6 años, y ya sabía que era un paquete esperando saber a qué dirección sería enviado. Me agaché hasta quedar a su altura. Sí, soy tu tía linda. Y le dije que en mi departamento había una habitación completa que nadie estaba usando. Ella solo asintió una vez, como guardando aquella información para más adelante. Después volvió silenciosamente a su rincón del sofá. Regresé a casa haciendo cálculos sobre cuánto tiempo le quedaba al condado para tomar una decisión. Después fue el condado quien empezó a hacer cálculos sobre mí. Si nunca has pasado por una evaluación para obtener la custodia de un familiar, déjame decirte cómo es. Son 2 meses enteros demostrando con documentos que tu vida es estable. Me tomaron las huellas digitales en una oficina estatal. Verificaron mis ingresos. Sacaron copias de mi contrato de arrendamiento. Pidieron 3 referencias personales. Y ninguna podía ser de un familiar. Probablemente fue el requisito más fácil de cumplir. Después de todo,
Ningún miembro de mi familia había hablado conmigo en 5 años. Una trabajadora social recorrió todo mi departamento. Revisó las cerraduras de las ventanas, los detectores de humo. Preguntó dónde dormiría la niña. Me quedé parada frente a la habitación que originalmente iba a ser mi oficina. Y me escuché decir, este será su cuarto. Ese mismo fin de semana trasladé mi escritorio a la sala. También cambié mi turno nocturno por uno diurno. Eso significó perder el dinero extra que pagaban por trabajar de noche. Fue el primer gasto real que esta lucha me costó. Y quiero que quede registrado. Lo pagué sin dudarlo un solo segundo. Una tarde, mientras estaba sentada frente a mí en la mesa de mi cocina, Dana Álvarez levantó la vista de su portapapeles y me hizo una pregunta que no aparecía en ningún formulario. ¿Por qué te fuiste de tu casa a los 18 años? Le respondí con la verdad. Sin adornos. La cuenta de ahorros. El documento que me negué a firmar. La puerta. Ella escribió durante un buen rato. Mucho más tiempo del que duró mi respuesta. En ese momento no sabía en qué terminarían aquellas notas. Lo descubriría en noviembre. Mientras todo el proceso seguía avanzando lentamente entre montañas de papeleo, el condado autorizó que Lily pasara los fines de semana conmigo. Y fue entonces cuando empecé a descubrir quién era realmente Lily Cole. El primer sábado llegó cargando su propia maleta deportiva. Recorrió mi departamento en completo silencio, como si fuera una inspectora de salubridad. Observó cada rincón. Con cuidado. Sin tocar absolutamente nada. Después se quedó parada en la cocina y me hizo 3 preguntas, una tras otra, como si las hubiera ensayado durante todo el camino. ¿Qué comida puedo comer? Abrí una alacena y le señalé un estante. Todo lo que tenga una calcomanía azul es tuyo. Puedes tomarlo cuando quieras. No necesitas pedir permiso. Asintió. Segunda pregunta. ¿A dónde me voy cuando tengas visitas? Sonreí. A ningún lado. Este también es tu hogar. Si algún día viene alguien a visitarme, tú serás la primera persona a la que le presente. Se quedó pensando unos segundos, como si tratara de averiguar si aquella respuesta era verdadera. Luego hizo la tercera pregunta. ¿Qué pasa si rompo algo? Y ahí estaba. Toda su historia resumida en una sola frase. Saqué un vaso del gabinete y se lo puse en las manos. La verdad es muy sencilla. Las cosas se rompen. Se barren los pedazos. Y nadie recibe un castigo por eso. Después le di un vaso de plástico. Este es irrompible. El récord mundial es dejarlo caer 11 veces. Si quieres, puedes intentar llegar a 12. Aquello me regaló algo parecido a una sonrisa. Antes de la cena ya lo había dejado caer 9 veces. Pero la verdadera historia apareció esa misma noche. Como buena enfermera, antes de irme a dormir pasé frente a su habitación para asegurarme de que estuviera bien. Abrí la puerta con cuidado. Lily dormía encima de la cama. Ni siquiera se había metido entre las cobijas. Seguía vestida con la ropa del día. Sus tenis estaban perfectamente alineados junto a la cama, apuntando hacia la puerta. Me quedé inmóvil observándolos. Yo conozco muy bien esa forma de dormir. Lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo inventé esa manera de dormir. El segundo fin de semana ocurrió algo más. Era domingo por la mañana. Lily veía caricaturas mientras yo aspiraba su habitación. De pronto, la aspiradora golpeó algo escondido debajo de la cama. Me arrodillé y lo saqué. Era una pequeña mochila rosa, de las que venden para niños de preescolar. Estaba completamente llena. Probablemente no debía abrirla. Pero agradezco haberlo hecho. Había 2 cambios de ropa doblados con un cuidado que avergonzaría a muchos adultos. Un cepillo de dientes dentro de una bolsa de plástico. Una cajita de pasitas. Y, hasta arriba, un conejo de peluche con una oreja tan gastada que ya se veía la tela. Lo había colocado ahí para poder tomarlo rápidamente. Lily había llevado una mochila de emergencia a casa de su propia tía, solo para pasar un fin de semana. Todavía seguía de rodillas cuando sentí su presencia en la puerta. No entró en pánico. Ni siquiera parecía sorprendida. Solo tenía esa expresión que ponen los niños cuando el maestro encuentra la nota escondida. Con resignación. Como si estuviera explicando algo completamente normal. Dijo con absoluta tranquilidad. La mantengo lista para que no me duela tanto cuando se les olvida recogerme. Lo dijo con el mismo tono con el que alguien explica una regla de la casa. Y, de pronto, yo tenía otra vez 18 años. Estaba nuevamente en mi antigua habitación, guardando 2 playeras del trabajo y una carpeta de documentos dentro de una mochila, porque las personas que debían cuidar de mí habían decidido que ya no podían permitirse tenerme. Aquella mochila había marcado el final de mi infancia. La de Lily apenas tenía 6 años. Y ya estaba lista. La misma familia. El mismo equipaje. Solo una generación de diferencia. No convertí ese momento en un drama. No pronuncié ningún discurso.
Una niña de 6 años que vive con una mochila de emergencia no necesita ninguna de esas dos cosas. Volví a cerrar el cierre. La acomodé exactamente donde estaba. Y le dije, está bien. Por ahora seguirá preparada. Es tu mochila. Nadie la va a tocar. Y aquí nadie va a olvidarse de ti. Pero la decisión de usarla siempre será tuya. No de ellos. Ella me observó unos segundos. Asintió. Y regresó a ver sus caricaturas. La mochila permaneció debajo de la cama. Recuérdala. Porque toda esta historia termina con esa mochila. Durante las semanas siguientes, mientras trenzábamos su cabello, rompíamos el récord de dejar caer el vaso de plástico o veíamos caricaturas, Lily empezó a hablar. Así hablan los niños cuando por fin dejan de sentirse vigilados. No cuentan su historia de golpe. La dejan caer en pequeños pedazos. Me contó que aquella noche del casino no había sido la primera. Que desde los 5 años había pasado otros fines de semana en los que su mamá salía y ella se quedaba sola. Que sabía cerrar la puerta con seguro. Que ya sabía preparar 3 cenas. Cereal, pan tostado y un sándwich de queso. Nunca usaba la estufa. Porque la estufa estaba prohibida cuando estaba sola. Contaba todo aquello exactamente igual que había hablado de la mochila. Sin lágrimas. Sin dramatizar. Como si solo estuviera explicando instrucciones. Yo mantenía las manos quietas sobre mis piernas. Mi voz sonaba tranquila. Mis preguntas seguían siendo abiertas. Pero dentro de mi pecho algo estaba quedando escrito con tinta permanente. Hay algo importante sobre mi profesión. Como enfermera, estoy legalmente obligada a reportar cualquier caso de posible maltrato infantil. Cuando una niña de 5 o 6 años le dice a una enfermera que la dejaron sola durante toda la noche en varias ocasiones. La ley no hace excepciones porque se trate de la familia. Y también hay algo importante sobre mí. Semanas antes, mientras Dana Álvarez me explicaba los requisitos para la custodia, yo había tomado. Que esta lucha me costó. Y quiero que quede registrado. Lo pagué sin dudarlo un solo segundo. Una tarde, mientras estaba sentada frente a mí en la mesa de mi cocina, Dana Álvarez levantó la vista de su portapapeles y me hizo una pregunta que no aparecía en ningún formulario. ¿Por qué te fuiste de tu casa a los 18 años? Le respondí con la verdad. Sin adornos. La cuenta de ahorros. El documento que me negué a firmar. La puerta. Ella escribió durante un buen rato. Mucho más tiempo del que duró mi respuesta. En ese momento no sabía en qué terminarían aquellas notas. Lo descubriría en noviembre. Mientras todo el proceso seguía avanzando lentamente entre montañas de papeleo, el condado autorizó que Lily pasara los fines de semana conmigo. Y fue entonces cuando empecé a descubrir quién era realmente Lily Cole. El primer sábado llegó cargando su propia maleta deportiva. Recorrió mi departamento en completo silencio, como si fuera una inspectora de salubridad. Observó cada rincón. Con cuidado. Sin tocar absolutamente nada. Después se quedó parada en la cocina y me hizo 3 preguntas, una tras otra, como si las hubiera ensayado durante todo el camino. ¿Qué comida puedo comer? Abrí una alacena y le señalé un estante. Todo lo que tenga una calcomanía azul es tuyo. Puedes tomarlo cuando quieras. No necesitas pedir permiso. Asintió. Segunda pregunta. ¿A dónde me voy cuando tengas visitas? Sonreí. A ningún lado. Este también es tu hogar. Si algún día viene alguien a visitarme, tú serás la primera persona a la que le presente. Se quedó pensando unos segundos, como si tratara de averiguar si aquella respuesta era verdadera. Luego hizo la tercera pregunta. ¿Qué pasa si rompo algo? Y ahí estaba. Toda su historia resumida en una sola frase. Saqué un vaso del gabinete y se lo puse en las manos. La verdad es muy sencilla. Las cosas se rompen. Se barren los pedazos. Y nadie recibe un castigo por eso. Después le di un vaso de plástico. Este es irrompible. El récord mundial es dejarlo caer 11 veces. Si quieres, puedes intentar llegar a 12. Aquello me regaló algo parecido a una sonrisa. Antes de la cena ya lo había dejado caer 9 veces. Pero la verdadera historia apareció esa misma noche. Como buena enfermera, antes de irme a dormir pasé frente a su habitación para asegurarme de que estuviera bien. Abrí la puerta con cuidado. Lily dormía encima de la cama. Ni siquiera se había metido entre las cobijas. Seguía vestida con la ropa del día. Sus tenis estaban perfectamente alineados junto a la cama, apuntando hacia la puerta. Me quedé inmóvil observándolos. Yo conozco muy bien esa forma de dormir. Lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo inventé esa manera de dormir. El segundo fin de semana ocurrió algo más. Era domingo por la mañana. Lily veía caricaturas mientras yo aspiraba su habitación. De pronto, la aspiradora golpeó algo escondido debajo de la cama. Me arrodillé y lo saqué. Era una pequeña mochila rosa, de las que venden para niños de preescolar.
Estaba completamente llena. Probablemente no debía abrirla. Pero agradezco haberlo hecho. Había 2 cambios de ropa doblados con un cuidado que avergonzaría a muchos adultos. Un cepillo de dientes dentro de una bolsa de plástico. Una cajita de pasitas. Y, hasta arriba, un conejo de peluche con una oreja tan gastada que ya se veía la tela. Lo había colocado ahí para poder tomarlo rápidamente. Lily había llevado una mochila de emergencia a casa de su propia tía, solo para pasar un fin de semana. Todavía seguía de rodillas cuando sentí su presencia en la puerta. No entró en pánico. Ni siquiera parecía sorprendida. Solo tenía esa expresión que ponen los niños cuando el maestro encuentra la nota escondida. Con resignación. Como si estuviera explicando algo completamente normal. Dijo con absoluta tranquilidad. La mantengo lista para que no me duela tanto cuando se les olvida recogerme. Lo dijo con el mismo tono con el que alguien explica una regla de la casa. Y, de pronto, yo tenía otra vez 18 años. Estaba nuevamente en mi antigua habitación, guardando 2 playeras del trabajo y una carpeta de documentos dentro de una mochila, porque las personas que debían cuidar de mí habían decidido que ya no podían permitirse tenerme. Aquella mochila había marcado el final de mi infancia. La de Lily apenas tenía 6 años. Y ya estaba lista. La misma familia. El mismo equipaje. Solo una generación de diferencia. No convertí ese momento en un drama. No pronuncié ningún discurso. Una niña de 6 años que vive con una mochila de emergencia no necesita ninguna de esas 2 cosas. Volví a cerrar el cierre. La acomodé exactamente donde estaba. Y le dije, está bien. Por ahora seguirá preparada. Es tu mochila. Nadie la va a tocar. Y aquí nadie va a olvidarse de ti. Pero la decisión de usarla siempre será tuya. No de ellos. Ella me observó unos segundos. Asintió. Y regresó a ver sus caricaturas. La mochila permaneció debajo de la cama. Recuérdala. Porque toda esta historia termina con esa mochila. Durante las semanas siguientes, mientras trenzábamos su cabello, rompíamos el récord de dejar caer el vaso de plástico o veíamos caricaturas, Lily empezó a hablar. Así hablan los niños cuando por fin dejan de sentirse vigilados. No cuentan su historia de golpe. La dejan caer en pequeños pedazos. Me contó que aquella noche del casino no había sido la primera. Que desde los 5 años había pasado otros fines de semana en los que su mamá salía y ella se quedaba sola. Que sabía cerrar la puerta con seguro. Que ya sabía preparar 3 cenas. Cereal, pan tostado y un sándwich de queso. Nunca usaba la estufa. Porque la estufa estaba prohibida cuando estaba sola. Contaba todo aquello exactamente igual que había hablado de la mochila. Sin lágrimas. Sin dramatizar. Como si solo estuviera explicando instrucciones. Yo mantenía las manos quietas sobre mis piernas. Mi voz sonaba tranquila. Mis preguntas seguían siendo abiertas. Pero dentro de mi pecho algo estaba quedando escrito con tinta permanente. Hay algo importante sobre mi profesión. Como enfermera, estoy legalmente obligada a reportar cualquier caso de posible maltrato infantil. Cuando una niña de 5 o 6 años le dice a una enfermera que la dejaron sola durante toda la noche en varias ocasiones, la ley no hace excepciones porque se trate de la familia. Y también hay algo importante sobre mí. Semanas antes, mientras Dana Álvarez me explicaba los requisitos para la custodia, yo había tomado una decisión. Todo debía hacerse a plena luz del día. O no hacerse. Así que el lunes por la mañana llamé oficialmente a Dana y reporté todo lo que Lily me había contado. Ella programó una entrevista especializada para la niña. Una de esas salas diseñadas para que los pequeños se sientan seguros. Y Lily volvió a contar exactamente la misma historia. Con la misma voz tranquila. Sin dramatizar. El condado modificó el expediente. Las condiciones para Vanessa se volvieron mucho más estrictas. Clases obligatorias para padres. Asistencia comprobada. Y todas las visitas quedaron limitadas a supervisión. En junio, una vez aprobada toda la evaluación de mi hogar, Lily fue trasladada oficialmente a vivir conmigo. Esa misma noche, a las 11, comenzó a sonar mi teléfono. El número fijo de la casa aparecía una y otra vez en la pantalla como una alarma de incendio. Dejé que sonara 2 veces. Contesté hasta la tercera. Esta vez mi mamá no lloraba. Ni una sola lágrima. ¿Qué les dijiste? ¿Qué clase de hermana eres? También anoté esa frase. Mi colección seguía creciendo. Después vino una campaña que yo habría podido dibujar de memoria, porque la había visto funcionar contra otras personas durante toda mi infancia. Primera etapa. La miel. Durante 3 días mi mamá fue la mujer más amable del mundo. Una cazuela de pollo apareció frente a la puerta de mi departamento con una nota escrita de su puño y letra diciendo lo orgullosa que estaba de la mujer en la que me había convertido. También me envió una fotografía del viejo álbum familiar.
Yo tenía 9 años. En un brazo cargaba la muñeca favorita de Vanessa. En el otro sostenía un recogedor para barrer. Ella quería despertar nostalgia. Pero sin darse cuenta me estaba entregando una prueba. Mucho mejor que cualquier evidencia que más adelante encontraría mi abogado. Incluso sus recuerdos más tiernos decían la verdad. Solo había que observar que sostenía cada persona en aquellas fotografías. Después llegó la segunda etapa. El vinagre. Durante la comida familiar del domingo, según me contó mi prima Beth después por teléfono, mi mamá se levantó frente a toda la familia y presentó la versión oficial. Que yo me había ido de casa a los 18 años por egoísta. Que había roto el corazón de mis padres. Y que ahora Dios me estaba dando la oportunidad de redimirme ayudando a mi hermana. Pero que, en lugar de hacerlo, estaba entregando a la familia al gobierno. La tía June asentía con la cabeza. 2 lugares más allá, mi papá simplemente pasó la canasta del pan. Sin decir una sola palabra. Quiero ser sincera. Eso todavía me dolió. Tenía 23 años. Una carrera. Una licencia profesional. Un departamento propio. Y aún así seguía doliendo. Pero durante aquellos meses el condado me había enseñado algo muy importante. En mi familia, quien contaba la historia era dueño de la verdad. En un tribunal, el narrador tiene que jurar decir la verdad. Vanessa apareció en mi departamento una sola vez aquel verano. Sin avisar. Era martes por la tarde. Lily estaba en un programa supervisado de la biblioteca. Vanessa llegó sin maquillaje. Y eso me impresionó más que cualquier otra cosa. Parecía completamente agotada. Incluso más vieja que nuestra propia mamá. Por primera vez en toda mi vida se sentó frente a mí y dijo algo completamente verdadero. Sin levantar la vista de sus manos murmuró. ¿De verdad crees que yo elegí esta vida? Cuando tenía 10 años decidieron que yo era la indefensa. Tú no te acuerdas porque solo tenía 6 y estabas demasiado ocupada siendo la responsable. Nunca me obligaron a terminar nada. Ni la escuela. Ni un trabajo. Ni mi matrimonio. Ni... Levantó apenas la barbilla hacia uno de los dibujos de Lily pegados en mi refrigerador. Ni siquiera pudo pronunciar el nombre de su propia hija. Después soltó una amarga sonrisa. Al menos el papel que te tocó a ti venía con una columna vertebral. El mío solo venía con una pensión. Me quedé completamente quieta. Porque estaba viendo toda aquella maquinaria desde un ángulo nuevo. Y era la vista más triste de todas. 2 niñas. Una misma casa. 2 disfraces distintos. El mío cosido con responsabilidad. El suyo con indefensión. Ambos puestos antes de que cualquiera de las dos supiera leer. Durante unos 10 segundos estuve a punto de extender la mano hacia ella. Entonces mi hermana, con la misma voz cansada, terminó demostrando por qué los viejos papeles nunca dejan de repetirse. Así que me debes una. Solo dile a la trabajadora social que aquella noche fue la primera vez. Que yo tenía gripe. No que fui al casino. Ellos les creen a las enfermeras. Tú eres una de ellas. Te van a creer. Y ahí terminó el momento de sinceridad. Solo había sido la entrada hacia la verdadera petición. La miré a los ojos. Y respondí una sola palabra. No. Sin explicaciones. Sin disculpas. Solo. No, y mientras más pasan los años, más convencida estoy de que esa fue la primera oración completa de mi vida adulta. Vanessa se levantó, tomó su bolso y sonrió. Era la misma sonrisa que tantas veces había visto en la cocina de mi mamá. Entonces supongo que tendré que contarle a todos lo que has estado haciendo. Según la versión oficial que empezó a circular por toda la familia, yo había robado a una niña únicamente para castigar a mi hermana por envidia. La dejé hablar. No respondí. Después llegó septiembre. Lily comenzó primer grado en la primaria que estaba a 6 cuadras de mi departamento. Y el segundo jueves del ciclo escolar, a las 2:50 de la tarde, sonó mi teléfono mientras estaba trabajando. Era la oficina de la escuela. La secretaria habló con un tono demasiado despreocupado para lo que estaba diciendo. Señorita Meyers, solo queremos confirmar que la mamá de Lily pasó por ella más temprano. ¿Eso estaba autorizado? Sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies. No, no estaba autorizado. Las visitas de Vanessa eran únicamente supervisadas. La escuela tenía todos los documentos que lo indicaban. Pero los documentos estaban guardados dentro de una carpeta. Y una carpeta solo es tan efectiva como la persona que la lee. Ese día, la empleada nueva de recepción vio a una mamá cuyo apellido coincidía con el del acta de nacimiento. Y simplemente la dejó pasar. No salí recorriendo toda la ciudad como en una película. Me encerré en el cuarto de suministros del hospital, respiré hondo y seguí exactamente el procedimiento. Llamé a Dana Álvarez. Después llamé a la policía por la línea de emergencias no urgentes. Di las placas del automóvil. La descripción de Vanessa.
Expliqué que se trataba de una retirada no autorizada de una menor bajo una orden de visitas supervisadas. Y luego hice la habilidad clínica más difícil que conozco. Esperar. 4 horas. A las 6:40 de la tarde, un oficial me llamó. Ya las localizamos. Las dos están bien. Estaban en el área de comida del centro comercial Stlan Mall. Vanessa le había comprado un pretzel suave y un oso de peluche. Cuando la policía se acercó, ella parecía sinceramente confundida por todo el escándalo. Porque, en el clima emocional donde siempre había vivido, solo era una mamá pasando la tarde con su hija. Ella no se veía como la villana. Y precisamente por eso daba tanto miedo. Esa noche, cuando Lily regresó conmigo, pasó de largo junto al oso de peluche nuevo que habían dejado sobre la barra de la cocina. Entró a su habitación. Y volvió a salir abrazando con fuerza la pequeña mochila rosa, sujetándola con ambas manos contra el pecho como si fuera un chaleco salvavidas. A las 9 de la noche me llamó Dana. Su voz seguía siendo tranquila. Pero ahora sonaba definitiva. Esto cambia por completo los tiempos, Linda. La custodia temporal ya no será suficiente para protegerla. Después del incidente del centro comercial, el condado actuó con rapidez. Las visitas de Vanessa quedaron limitadas a un centro especializado de convivencia supervisada. 2 horas por semana, siempre con un monitor presente. La escuela elaboró una nueva tarjeta de autorización con fotografías de las personas que sí podían recoger a Lily. La directora me pidió disculpas durante 11 minutos seguidos. Al final le dije que la recepcionista era, probablemente, la parte menos averiada de todo el sistema. Pero la conversación realmente importante ocurrió días después. Dana Álvarez abrió su carpeta sobre la mesa de mi cocina y me explicó lo que en realidad significaba la palabra temporal. Quiero que escuches esas palabras exactamente como yo las escuché, porque ahí fue donde toda esta historia cambió de rumbo. Mientras Lily permaneciera conmigo solo como una colocación temporal, el caso seguiría abierto. Y los casos abiertos siempre están respirando. Cada 90 días habría una nueva revisión. Cada 90 días Vanessa tendría otra oportunidad para aparentar estabilidad. Cada 90 días cualquier familiar podría solicitar cambios en la custodia. Mis padres ya estaban preguntando cuándo podrían volver al arreglo familiar, como ellos lo llamaban. Habría una audiencia en primavera, después otra, y otra más. Y Lily crecería viviendo su infancia en bloques de 90 días, con una mochila preparada debajo de la cama, esperando el siguiente cambio de clima. Entonces Dana acomodó cuidadosamente los documentos y dijo: «Hay otro camino, uno mucho más largo. Si estás dispuesta a recorrerlo». Se refería a solicitar yo misma la custodia legal, dejar de ser solamente el domicilio registrado por el condado, y convertirme oficialmente, por orden de un juez, en la responsable legal de Lily, la persona reconocida por la corte, la parte demandante, la persona que tendría que declarar bajo juramento, contra su propia familia. Le pregunté qué ocurría con los niños que permanecían demasiado tiempo en custodias temporales. Dana guardó silencio. Y Dana Álvarez nunca guardaba silencio. Finalmente respondió: «Los niños como ella aprenden a mantener siempre lista la mochila». Miré hacia el pasillo, hasta la puerta del cuarto de Lily. Hay frases que no intentan convencerte. Simplemente encienden la luz de una habitación donde ya estabas parado. Antes de contarte qué fue lo que presenté ante el juez, necesito hablarte de cómo sonaba aquel verano. Porque esos sonidos nunca aparecen como pruebas dentro de un expediente judicial. Sonaba el ruido de 2 cajas de cereal chocando sobre la mesa cada mañana. Porque siempre dejaba que Lily eligiera. Elegir también es un músculo. Y el suyo había pasado toda la vida inmovilizado. Sonaba a una pesadilla a las 2 de la madrugada. Y a mi voz guiándola como tantas veces guié a mis pequeños pacientes. «Dime 5 cosas que puedas ver». Ella respondía con toda su concentración. «La lámpara. El conejo. La puerta. Tu mano. Mi mano». Sonaba también a la primera carcajada verdadera que le escuché. La provocó un alce de caricatura. Una risa enorme. Libre. Tan inesperada que las dos nos sobresaltamos. Después me miró para comprobar si estaba permitido reír tan fuerte. Debió encontrar la respuesta correcta en mi cara. Porque volvió a reír. Todavía más fuerte. Sonaba a las tareas escolares. A su amiga Maya, la vecina del departamento de enfrente. A discusiones sobre listas de palabras de primer grado. Y a descubrir que, para un niño, aprender a escribir correctamente también puede sentirse como una batalla importante. La mochila rosa seguía debajo de la cama. Yo había cumplido mi promesa. Nunca la toqué. Y Lily tampoco. Las 2 cosas eran importantes. Pero en agosto escuché algo que jamás le había contado a nadie. Hasta ahora. Lily hablaba por teléfono con Maya describiendo su fin de semana.
Y dijo, en casa hicimos hotcakes. Se detuvo. Vi perfectamente el instante en que ocurrió. Su boca vaciló apenas un segundo. Y enseguida corrigió. En casa de mi tía. Días después la escuché hablando con su conejo de peluche mientras ordenaba su habitación. Esta vez no corrigió nada. Yo permanecí inmóvil en el pasillo, sosteniendo una canasta con ropa limpia. Ni siquiera respiré. Eso no podía escribirse en un expediente judicial. Así que el expediente tendría que ponerse al día por sí solo. En octubre me senté frente a una abogada llamada Ruth Akefer en una oficina de asistencia legal que olía permanentemente a café quemado. Cobraba según las posibilidades económicas de cada cliente. Y no desperdiciaba una sola palabra. Exactamente el tipo de persona que me gusta. Presentamos una solicitud formal de custodia legal de Lily Cole ante el Tribunal de Menores del Condado de Franklin. Junto con ella entregué una declaración jurada ante notario. Allí quedó registrado todo. Las fechas. Las cantidades. Los hechos. Sin adjetivos. La cuenta bancaria compartida. Los $9,300. El documento falso que me negué a firmar cuando tenía 18 años. La puerta. 5 años de silencio absoluto. Y después aquella llamada telefónica. No para reconciliarse conmigo, sino para alquilar mi historial limpio. También describí exactamente el plan que mi mamá me había explicado por teléfono con tanta alegría. La noche del casino. Las noches anteriores. Y la mochila escondida debajo de la cama. Ruth leyó mi declaración 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Entiendes lo que significa presentar esto? No solo es un testimonio contra Vanessa. Es un retrato completo de cómo funcionaba esa familia. Una vez que esto quede archivado, ya no existe una versión de la historia en la que tú seas la hija que algún día vuelve a casa. Me gustaría decir que dudé. Quizá eso haría parecer mi historia un poco más amable. Pero la verdad fue otra. Pensé en una niña de 6 años corrigiendo la frase en casa de mi tía, como si hubiera cometido un delito al sentirse segura. Entonces tomé la pluma. Y firmé. En ese instante recordé, igual que uno recuerda una vieja cicatriz cuando hace frío, que era apenas el segundo documento importante que mi familia había puesto frente a mí. A los 18 años me ofrecieron una mentira y un bolígrafo. Firmar significaba conservar a mi familia. A los 23, tomé mi propio bolígrafo. Y pagué exactamente el mismo precio, pero al revés. La mentira me habría permitido seguir siendo una hija. La verdad significó renunciar para siempre a ese lugar. Y hacerlo por triplicado. Ruth presentó la demanda un miércoles. Las copias fueron notificadas a Vanessa y, debido a la solicitud de custodia que también habían presentado, a mis padres. Después me contaron que el teléfono de esa casa empezó a sonar incluso antes de que el sobre llegara a la mesa de la cocina. Mucha gente me pregunta por qué no acepté un acuerdo discreto. Uno que dejara a todos tranquilos. Pero hay algo que deben entender sobre los acuerdos silenciosos en mi familia. Yo fui uno de ellos durante 18 años. Si todavía sigues escuchando esta historia, ya sabes por qué aquella firma era tan importante. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe La Mochila Preparada en los comentarios y suscríbete, porque la audiencia será el momento en que 12 años de frases tragadas por fin salgan a la luz, dichas en voz alta, bajo juramento. Mi familia fue a la guerra. Como suelen hacerlo las familias respetables. Sin balas. Solo con historias. Mi tía June me llamó para decirme que demandar a tu propia sangre era un pecado que ella jamás sería capaz de cometer. 2 de mis primos dejaron de seguirme en redes sociales. Sobreviví. En la iglesia de mi mamá agregaron a Lily a la lista de oraciones. Beth me leyó el texto. Pedían al Señor que ablandara el corazón de aquella joven confundida que mantenía secuestrada a su sobrina, alejándola de su verdadera familia. Secuestrada. Con una credencial de biblioteca y un asiento elevador para el coche. Pero la visita que realmente me rompió un poco por dentro ocurrió un jueves, a finales de octubre. Alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla. Era mi papá. La primera vez en 5 años. No quiso entrar. Se quedó parado en el pasillo del edificio, con la gorra entre las manos. Miraba por encima de mi hombro los dibujos de Lily pegados en el refrigerador. Entonces habló. Como un hombre que llevaba horas ensayando un discurso dentro de la camioneta. Sé que lo que pasó con tu dinero estuvo mal. 5 años. 5 años para decir esa frase. Y justo cuando podía servir para conseguir algo. Después añadió. Pero tu mamá no puede perder a sus 2 hijas, Linda. Retira esa declaración. Arréglalo en privado. Que todo quede entre la familia. Solo le hice una pregunta. Con la voz tan firme como una cubierta de cocina. Papá. ¿Lo que ustedes hicieron estuvo bien o estuvo mal? ¿Sí o no? Mi padre tenía 58 años.
35 de ellos casado con el clima emocional que gobernaba nuestra casa. Bajó la mirada hacia el tapete de mi puerta y respondió: ese no es el punto. Y en ese mismo instante comprendí que ese era exactamente el punto. Antes de irse dejó un sobre la pequeña mesa del recibidor. No había ninguna carta. Solo 2 billetes de $20. $40. El segundo pago. 5 años después del primero. Todo el vocabulario emocional de mi padre seguía reduciéndose a $40. Y todavía no alcanzaba para formar una sola oración completa. Noviembre llegó convertido en montones de documentos. Ruth y yo armamos el expediente igual que se construye un caso sólido. Cada prueba perfectamente clasificada. Cada fecha en orden. Saqué de mi carpeta de plástico el recibo del cajero automático que había conservado durante 5 años. Seguía intacto. Sin una sola arruga. Ruth lo sostuvo frente a la luz. Después levantó la vista por encima de sus lentes. ¿Guardaste esto todo este tiempo? Le respondí que había salido de la casa con ese recibo dentro de la mochila la misma noche en que me fui. No dijo nada más. Solo lo colocó como prueba dentro del expediente. Pero desde ese momento empezó a escribir mucho más rápido. Quiero ser completamente sincera sobre lo que costó redactar aquella declaración. Porque las hojas parecen frías. Pero escribirlas no lo fue. Existe un dolor muy particular al convertir toda tu infancia en párrafos numerados. Al ver cómo 18 años de vida quedan reducidos a una simple prueba C. Y descubrir lo pequeña que parece sobre el papel, comparada con todo el peso que realmente cargaba. Algunas noches cerraba la computadora portátil. Me metía a bañar. Y permanecía bajo el agua hasta que salía completamente fría. Sin embargo, mi profesión me regaló una ventaja inesperada. Las enfermeras no registramos emociones. Registramos síntomas. Inicio. Duración. Frecuencia. Y resultó que ese era exactamente el idioma que entienden los tribunales. Llevaba años entrenándome para hablarlo, sin saberlo. Una noche, mientras seguía redactando el expediente, pasé frente al cuarto de Lily. Me detuve igual que aquel primer fin de semana. Dormía completamente cubierta con la cobija hasta el cuello. Un brazo colgaba despreocupadamente por un costado de la cama. Con esa confianza absoluta que solo tiene un niño convencido de que al despertar su cama seguirá esperándolo. Sus tenis estaban guardados dentro del closet. Me quedé parada en el pasillo, sosteniendo una canasta con ropa limpia. Las lágrimas corrieron por mi cara durante un minuto. Después regresé a la computadora. Y terminé el párrafo sobre la noche del casino. Porque en mi trabajo, el progreso siempre se mide en pequeños pasos. 8 días antes de la audiencia, Vanessa contrató un abogado. Bueno, mis padres se lo pagaron. Claro que lo hicieron. En esa familia siempre aparece dinero cuando hace falta. Como el agua escondida bajo un desierto. Solo que nunca brota del lado donde estoy yo. El abogado llamó a Ruth con una propuesta de acuerdo. Más tarde ella me la explicó con esa voz totalmente neutral que tanto la caracterizaba. Aceptaban concederme la custodia legal de Lily sin pelear el caso. De inmediato. Solo había una condición. Las visitas de Vanessa dejarían de ser supervisadas desde ese mismo momento. Y yo debía retirar por completo mi declaración jurada. Todo. La cuenta bancaria. La puerta. El patrón de comportamiento. La historia familiar. Como si nunca hubiera existido. Según ellos, la familia no necesitaba que esas viejas historias quedaran registradas en un expediente público. Lo pensé. Y voy a decir la verdad. La propuesta era tentadora. Ruth también lo reconoció. Los juicios siempre implican riesgos. Y ese acuerdo me entregaba la custodia de Lily sin tener que enfrentar ninguno. Al día siguiente ella sería legalmente mi hija. Lo único que tenía que hacer era permitir que el expediente mintiera. Y entregar otra vez a una niña de 6 años a la misma maquinaria. 2 días por semana. Sin supervisión. Entonces le hice a Ruth una sola pregunta. Una pregunta de enfermera. ¿Las visitas sin supervisión empezarían inmediatamente? Ella volvió a leer la carta. Y, en cuanto confirmó la respuesta, vi toda la historia con absoluta claridad. Como cuando observas una gráfica médica y sabes exactamente hacia dónde se dirige el paciente. Un viernes cualquiera de febrero. Una salida rápida. Un mandado. Un novio. Un casino al otro lado del condado. Y una niña de primer grado cerrando la puerta por dentro después de que su mamá se fuera. Porque esas eran las reglas cuando se quedaba sola. Y debajo de alguna cama, una mochila preparada otra vez. Le dije a Ruth que le respondería el lunes. Después manejé de regreso a casa tomando el camino más largo. Esa noche permanecía de pie frente a la estufa, sin cocinar absolutamente nada. Entonces sonó el teléfono. La línea fija de la casa. Mi mamá todavía tenía una última carta por jugar. Y la jugó a la perfección.
Esta vez no lloró. En cuanto escuché su voz seca entendí que ahora hablaba completamente en serio. Linda. Corazón. No recordaba la última vez que mi mamá me había llamado así. Creo que fue cuando estaba en primaria. Y odié darme cuenta del efecto que esa palabra seguía teniendo sobre mí. Habló durante mucho tiempo. Y fue brillante. Porque todo lo que me ofrecía era real. Simplemente eran cosas que me habían negado durante años. Regresa a casa. Volvamos a tener cenas los domingos. Navidad otra vez juntos. Tú y Lily. Con sus botas colgadas junto a la chimenea. Tu cuarto sigue siendo tu cuarto. Vanessa firmará todo lo que los abogados pidan. Podemos volver a ser una familia. Todo. Desde este mismo jueves. Solo tienes que sacar esas viejas historias del expediente. Eso es todo. Las familias no necesitan jueces, Linda. Solo necesitan que alguien sea lo suficientemente grande para dejar atrás el pasado. Yo seguía de pie frente a la estufa. Tenía 23 años. Sostenía el teléfono con ambas manos. Y voy a confesarte la parte menos favorecedora de toda esta historia. Quería aceptar. Con cada célula de mi cuerpo. Llevaba 12 años observando a aquella familia desde afuera. Mirando por la ventana la luz encendida de la cocina. Y por fin, mi mamá estaba sosteniendo la puerta abierta. El calor que salía de esa casa era real. La posibilidad de regresar también. Solo había un detalle. La etiqueta con el precio seguía exactamente en el mismo lugar de siempre. Retirar la verdad. Borrar el expediente. Y enviar, una vez más, la factura de toda esa calidez al miembro más pequeño de la familia. Esta vez, una niña de 6 años con una mochila de emergencia. Mi mamá volvió a pronunciar mi nombre con toda la dulzura del mundo. Como quien intenta convencer a alguien de que se aleje del borde de un precipicio. Entonces nos vemos el jueves, y te encargas de ese papeleo. Cerré los ojos. Nos vemos el jueves, mamá, respondí. Y colgué antes de que pudiera notar cuál era la frase que nunca pronuncié. Hay algo que aprendí con el tiempo. Los lugares donde una vida cambia casi nunca se parecen a lo que uno imagina. El Tribunal de Menores del Condado de Franklin. Jueves. 8:40 de la mañana. Piso de linóleo recién encerado. Luces fluorescentes zumbando con ese leve sonido que parece un insecto atrapado. Una bandera estadounidense con los flecos ya cubiertos de polvo. Y un pasillo lleno de sillas de plástico azul donde otras familias esperaban el peor día de sus vidas. Lily estaba en la escuela. Exactamente donde debe estar una niña de 6 años mientras los adultos deciden su futuro. La mamá de Maya sería quien la recogiera sin importar cómo terminara la audiencia. Yo siempre planeo para todos los escenarios. Es parte de mi trabajo. De nuestro lado del pasillo estaban Ruth, vestida de gris, Dana Álvarez con sus carpetas, y la tutora legal de Lily, una maestra jubilada que ya nos había entrevistado 2 veces. Ellos llegaron después. Los escuché antes de verlos. Vanessa llevaba un vestido pequeño con flores. Habría apostado dinero a que mi mamá se lo había elegido. Otra vez el disfraz perfecto para el papel que debía interpretar. Mi madre llevaba ropa de iglesia, la barbilla en alto y tomada del brazo de mi padre. Mi papá vestía el mismo traje que usa para los funerales. Antes de entrar a la sala todavía faltaba una última parada. Una sala de conferencias. Los abogados colocaron sobre la mesa el acuerdo de conciliación por última vez. Mesa. Aire acondicionado zumbando. El documento perfectamente alineado frente a una silla vacía. Y un bolígrafo colocado en diagonal encima de las hojas. Exactamente igual que aquel supuesto contrato de regalo familiar que habían puesto frente a mí sobre la mesa de la cocina 5 años atrás. A mi familia siempre le ha gustado ponerme una mesa preparada para que firme. Mi madre me miró desde el otro lado. Y, por un instante, le concedo esto. Aquella mirada no era una estrategia. Solo estaba preguntando. El abogado de Vanessa aclaró la garganta. Señorita Meyers, ¿ha considerado nuestra propuesta? El aire acondicionado seguía zumbando. El bolígrafo de Ruth permanecía suspendido sobre su libreta. Todos en esa habitación esperaban descubrir qué hija había entrado por esa puerta. Abrí la boca. No. La declaración jurada se queda. Todo lo que tenga que decir sobre mi familia lo diré bajo juramento, a la vista de todos y con todos escuchando. Ese es el único tipo de conversación familiar que acepto tener ahora. Nadie tenía un movimiento para responder. Porque no existe. Puedes derrotar una manipulación. Pero no hay forma de controlar a alguien que dejó de negociar en la oscuridad. El rostro de mi madre se cerró como un negocio al caer la noche. Entramos. Las audiencias de menores no son como en la televisión. No hay discursos dramáticos. Solo un juez cansado, un taquígrafo judicial, y el lento mecanismo de preguntas y respuestas. Cuando llegó mi turno levanté la mano,
Presté juramento y declaré exactamente como Ruth me había preparado. Y exactamente como llevo años escribiendo expedientes médicos. Inicio. Duración. Frecuencia. La cuenta bancaria conjunta. Con fecha. Los $9,300. Con fecha. El documento que me obligaban a firmar. Con fecha. La puerta. Con fecha. 5 años sin una sola llamada. Mencioné cada cumpleaños. Después la llamada telefónica. El plan de usar mi domicilio utilizando exactamente las palabras de mi madre. Luego hablé de Lily. La noche del casino, documentada por el condado. Las ocasiones anteriores, reveladas durante la entrevista infantil. Y la mochila rosa escondida debajo de la cama de una niña de primer grado. Una mochila llena de cajitas de pasas y un conejo de peluche. Para que doliera menos cuando alguien volviera a olvidarla en algún lugar. El ambiente del tribunal cambió en cuanto hablé de esa mochila. Siempre ocurre. Las grandes traiciones impresionan. Pero los pequeños detalles del miedo de un niño doblan una sala entera. El abogado de Vanessa comenzó el contrainterrogatorio siguiendo casi palabra por palabra el viejo libreto de mi familia. Y vi al juez darse cuenta de lo viejo que era ese guión. ¿No es cierto que lleva años resentida con su hermana y que esta demanda no es más que una venganza? Dejé que el silencio respirara un segundo. Si hubiera querido vengarme, respondí, me habría mantenido lejos. Alejarme estaba funcionando perfectamente. Y entonces ocurrió algo que jamás habría podido provocar por mi cuenta. El propio libreto empezó a delatarse. Vanessa se puso de pie ignorando la mano de su abogado que intentaba detenerla. Y le gritó al juez. A la sala. A la bandera. Ella es la fuerte. Siempre fue ella la que debía hacerse cargo de todo. El juez golpeó el mazo. Pero ya era demasiado tarde. Aquellas palabras habían quedado registradas. El verdadero sistema operativo de mi familia acababa de quedar expuesto en un tribunal por boca de la hija favorita. Hacia el final de la audiencia, el juez se quitó los lentes y me hizo la pregunta que estaba escondida detrás de todas las demás. Señorita Meyers, tiene 23 años. Es soltera. Trabaja por turnos. Apenas comienza su carrera. Explíqueme por qué le está pidiendo a este tribunal la custodia de una niña. Miré a mi madre durante un segundo. Estaba sentada completamente erguida, con el bolso sobre las piernas como si fuera un escudo. Y comprendí que llevaba 12 años esperando responder una pregunta que ella jamás me había hecho. Después volví la vista hacia el juez. Y respondí despacio. Porque solo quería decirlo una vez. Toda mi vida me dijeron que yo era la fuerte. Pero en mi familia, ser fuerte solo significaba ser quien pagaba la cuenta. He pagado con dinero. He pagado con años de mi vida. Y ya no pienso seguir siendo fuerte de esa manera. Lo que Lily necesita no es a la fuerte. Necesita algo mejor. Prefiero ser la persona que se queda. Las teclas del taquígrafo convirtieron esas palabras en un registro permanente. Y el silencio que siguió fue el sonido más fuerte que mi familia me había regalado jamás. Entonces una silla se arrastró. Fue el ruido más fuerte de toda la historia. Lo digo en serio. Mi madre se puso de pie en medio de la sala. No gritó. Si hubiera gritado, habría sabido cómo reaccionar. Se acomodó la falda de iglesia. Tomó su bolso. Y con aquella voz seca que siempre reservaba para dar por terminada una discusión dijo. Siempre fuiste fría, Linda. Quédate con la niña. Al final sí lograste quitármelo todo. Y salió caminando. Mi padre tardó unos segundos más en levantarse. Como siempre. La siguió. Pero antes de cruzar la puerta se volvió una sola vez para mirarme. Solo una. He pasado años preguntándome qué había en esa mirada. Y llegué a una conclusión. ¿Era una disculpa? Del mismo tamaño que $40. La puerta se cerró lentamente detrás de ellos. Sin un portazo. Esa casa siempre prefirió las despedidas silenciosas. Yo permanecí sentada, con las manos entrelazadas. Y no corrí detrás de ellos. Nunca sabrás lo que me costó hacer eso. Ni todo lo que me dio a cambio. En apenas 60 segundos. Frente a un grupo de desconocidos. Bajo una bandera cubierta de polvo. Acababa de ganar a la hija que estaba destinada a ser parte de mi vida. Y de perder a mi madre para siempre. Ambas cosas eran definitivas. Ambas me pertenecían. Lo que quedaba ocurrió con rapidez. Como en una cirugía. La parte más importante suele ser la más silenciosa. La tutora legal de Lily, aquella maestra jubilada, leyó su recomendación con la misma voz firme con la que seguramente había dado clases durante décadas. Recomiendo que la colocación de la menor con su tía se convierta en permanente. La niña está prosperando. Después cerró lentamente la carpeta. Y añadió una frase, lo conservaré hasta el día en que muera. En mi opinión como observadora, la niña finalmente deshizo su maleta.
Ella no tenía idea de lo profundo que era lo que acababa de decir. O tal vez sí la tenía. Los maestros suelen darse cuenta de esas cosas. Álvarez declaró que la colocación era estable y confirmó la lista completa de requisitos del estudio del hogar. Y cuando el juez le preguntó su evaluación sobre mí, ella leyó la nota que había tomado en mi mesa de la cocina aquel abril. La nota larga. La que explicaba por qué me fui de casa a los 18 años. Así que eso fue en lo que terminó convirtiéndose aquella nota. En ese momento habría querido abrazar su portapapeles. El juez concedió la custodia legal de Lily Cole a Linda Meyers. Las visitas de Vanessa continuaron siendo supervisadas, con un plan escrito del caso adjunto. Un camino real de regreso si algún día decidía recorrerlo. Clases. Meses demostrando estabilidad. Constancia. El mismo camino que se les ofrece a todos los padres en ese edificio. Quiero dejar eso claro. El tribunal le dejó una puerta abierta. Y yo también. Hay máquinas que se rompen. Pero a las personas se les deja una escalera. Afuera, el cielo de noviembre sobre Columbus tenía el color de una moneda vieja. Me senté en mi auto dentro del estacionamiento del tribunal. En el mismo asiento del conductor donde había reído hasta que me dolieron las costillas aquel marzo. Pero esta vez lloré. Solo durante unos 90 segundos. Una mano sobre el volante. La otra sosteniendo la carpeta con la orden judicial. Después me limpié la nariz. No intenté arreglar mi cara. Y manejé hacia la primaria Lincoln. Eran las 2:40. La fila para recoger a los niños siempre empezaba temprano. Algunas puertas se cierran dentro de una sala de tribunal. Pero la puerta que realmente importaba era la del asiento del copiloto de un Honda. La que se abrió a las 2:55 para una niña con la capucha puesta protegiéndose de la lluvia ligera. Una niña preguntando, ¿qué vamos a cenar? Este fue el después. Y voy a contarlo con honestidad. Porque este canal no vende finales mágicos ni milagros instantáneos. Vanessa fue al centro de visitas 2 veces en diciembre. En enero llegó una vez tarde. Para la primavera, hubo meses en los que ni siquiera apareció. Yo me quedaba en el estacionamiento del centro de visitas con el asiento elevador de Lily en el coche, pensando qué decirle. Pero Lily se abrochaba sola el cinturón y lo decía por mí. Mamá se olvidó otra vez. Con esa voz de logística que usaba para todo. Pero cada vez más bajita. Hasta que un día dejó de sonar triste. Simplemente se convirtió en un hecho. Archivado junto a otros hechos. Mi hermana no es un monstruo. Necesito que escuches eso de mí y no de Internet. Ella es el resultado de lo que esa casa construyó. Una mujer a quien le entregaron la impotencia como si fuera una descripción de trabajo cuando tenía 10 años. Y nadie nunca le enseñó a terminar nada. Así que no termina nada. La escalera que el tribunal le dejó sigue apoyada contra la pared. Ella nunca ha puesto un pie sobre ella. Mi mamá envió una sola carta aquel primer invierno. De color crema. Con su letra cursiva perfecta de siempre. Decía: cuando estés lista para pedir perdón, nosotros estaremos listos para perdonarte. La leí 2 veces apoyada en la encimera de la cocina. Después la guardé dentro de la carpeta de plástico. La misma que había sacado de aquella casa cuando tenía 18 años. Justo detrás del recibo del cajero automático de hacía 5 años. El que mostraba un saldo de 0 pesos. La misma letra en el registro. Si sabes cómo leerla. Nunca respondí. La factura finalmente llegó a un cliente que había cerrado la cuenta. Y entonces llegó aquella tarde de finales de primavera. Un martes cualquiera. Espaguetis cocinándose en la estufa. La tarea de ortografía sobre la mesa. Lily dejó su lápiz. Caminó hacia su habitación sin decir una palabra. Y regresó arrastrando la mochila rosa por una sola correa. Dejé de revolver la comida. Ella abrió la mochila en medio de la sala como un cirujano abriendo un maletín. Y después, con absoluta tranquilidad, la desarmó. La ropa doblada fue al tercer cajón de su cómoda. El cepillo de dientes dentro de la bolsa de plástico fue al vaso del baño. Las pasas fueron a su estante de comida. El que tenía las etiquetas azules. Y por último, el conejo de una oreja gastada salió de la mochila. Lo colocó en su nueva posición sobre la almohada. Mirando hacia la puerta. De guardia. Por fin. Ya no esperando tener que escapar. Después colgó la mochila vacía en la manija de su puerta. Y volvió a hacer su tarea como si nada hubiera pasado. Yo me quedé frente a la estufa con la cuchara en la mano, dándole la espalda, durante 1 minuto completo. Porque en mi casa existe una regla. Nadie obliga a un niño de 7 años a cargar con las emociones de los adultos. Cuando pude hablar, dije: no tienes que ser la fuerte, Lily. Tampoco tienes que ser la frágil. Solo tienes que ser Lily. Ella lo pensó como los niños piensan las cosas obvias. Está bien. Hizo una pausa. ¿Puedo comer más fideos? Ese fue todo el momento. Toda la ceremonia.
7 años después. Tengo 30 años. Y la niña de la mochila de emergencia tiene 13. Ahora discute conmigo sobre las horas del celular como si fuera su profesión. Cierra la puerta de su habitación cuando se pasa la hora de llegada. Grita que estoy arruinando su vida. Y cada minuto común, ruidoso, rebelde y maravillosamente normal de su existencia. Es mi trofeo. La mochila ahora guarda toallas para la piscina. Ella la prepara en junio para la temporada de natación. Porque quiere hacerlo. Esa es toda la diferencia. Y tomó 2 generaciones conseguirla. 12 años me enseñaron esto. En algunas familias, decirte eres la fuerte no es un cumplido. Es una factura. Y el día que dejas de pagarla no es el día que dejas de amar a tu familia. Es el primer día en que amas a alguien, incluyéndote a ti misma, de la manera correcta, con los ojos abiertos y con las luces encendidas. Esa es mi historia. Una cuenta bancaria vaciada, una mochila rosa preparada, y una sola frase finalmente dicha en voz alta, bajo juramento, quedando registrada para siempre. Si alguien en tu vida te llama la fuerte justo antes de entregarte la factura, toma esto como una señal. Puedes decir que no, y seguir siendo una buena persona. Si esta historia te recordó a alguien, compártela con quien necesite escucharla hoy. Déjame un comentario. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima historia.